Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Voy a presentar el avance de cero impunidad del 20 de enero al 4 de marzo. Adelante. Tenemos 5 extradiciones por parte de la Fiscalía General de la República. Este es un ciudadano estadounidense que fue extraditado a México, requerido por un juez en el estado de Chihuahua por delito de feminicidio. El resto son 4 mexicanos que fueron entregados a diferentes cortes de los Estados Unidos por homicidio, 2 por asociación delictuosa contra la salud y portación de arma de fuego y por secuestro y abuso sexual. Adelante. Tenemos como detenciones importantes a Nelly Jacqueline o Nelly Yanel, que fue detenida por la Fiscalía del Estado de Hidalgo con el apoyo de CONACE y de la Fiscalía del Estado de México, tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada cometida por particulares en agravio de un bebé de 3 días de nacido, esto en Pachuca, Hidalgo, el pasado 25 de enero. De acuerdo a las investigaciones, la señora Nelly Jacqueline, de oficio niñera, sustrajo a la menor tras drogar a sus padres y lo trasladó al Estado de México, donde finalmente el bebé fue localizado con vida en el municipio de Valle de Chalco. Adelante. Dulce María N. fue detenida el 21 de febrero de este año por la Fiscalía del Estado de México con el apoyo de CONACE, tras cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de secuestro en agravio de un hombre de identidad reservada en Tenango del Valle. La víctima fue privada de su libertad por varias personas cuando se encontraba fuera de su domicilio en San Miguel Valderas. A la familia de la víctima se le exigió una cantidad de dinero, misma que fue depositado a la cuenta bancaria de la hoy detenida, y la víctima continúa sin aparecer. Adelante. Tenemos la detención de Arturo N. por parte de la Fiscalía del Estado de México con apoyo de CONACE, CONAO y la Guardia Nacional, tras cumplimentar orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio cometido en agravio de Gabriel N. Él era un servidor público de la Fiscalía del Estado de México, esto el pasado 3 de diciembre del año pasado. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y otras personas ingresaron a un inmueble en Toluca, donde se encontraban 5 personas, los agresores, entre ellos el hoy detenido, quienes fueron y sujetaron a la víctima por los brazos y cuello hasta dejarlo y golpeándolo hasta dejarlo inconsciente. Posteriormente, uno de los agresores le habría provocado la muerte por asfixia. Adelante. Vinculados a proceso, tenemos estas 6 personas por el delito de homicidio agravado de 5 personas ocurrido en Benito Juárez, Quintana Roo. Los responsables fueron detenidos el 8 de febrero del presente año por la Fiscalía de Quintana Roo con el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en un operativo realizado en seguimiento a una investigación sobre hechos ocurridos el 29 de enero en el ejido Alfredo B. Bonfil, donde se localizaron 5 cuerpos desmembrados al interior de un taxi. Derivado de esas detenciones se logró ubicar una fosa más con 4 cuerpos sin vida, hallazgo por el que también son investigados quienes fueron vinculados a proceso. Adelante. Tenemos el caso de vinculado a proceso Elías N. Él era policía municipal en Cuautitlán de García Barragán. Fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas en agravio de 2 activistas indígenas, Javier N. y Quinio N. Esto en mayo del 2022 en la comunidad de Ayotitlán, Jalisco. De acuerdo con las investigaciones, la Fiscalía del Estado de Jalisco, el hoy detenido, al encontrarse en funciones como policía municipal y mediante engaño sacó a las víctimas de su domicilio para presuntamente entregarlas a miembros de la delincuencia organizada. Horas después, las víctimas fueron localizadas con vida tras recibir amenazas presuntamente por su actividad de defensores en la Sierra de Manatlán. Aquí hay un dato, el activista Higinio N., en otro evento similar, pero en el año 2023 fue privado de la vida. Sin embargo, no, este es un delito que no se le achaca, no se le carga al policía Elías N. Adelante. Tenemos esta sentencia de 13 años y 2 meses de prisión a Luis Enrique N. mediante un procedimiento abreviado, tras acreditar su responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares en agravio del activista Cruz Soto Carabeo en octubre del 2019 en Guasapares, Chihuahua. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua, Paulino N., entonces director de Seguridad Pública de Temoris, contrató a Luis Enrique N. y otros para privar de la libertad al activista y mantenerlo oculto por 7 días. El día 20, que era el 7º día, Soto Carabeo fue encontrado sin vida en la localidad de Lechuguilla. Ya han sido sentenciadas otras 5 personas, entre ellas Paulino N. Adelante.
Esta sentencia de 5 años de prisión a Ismael N. y José N. Ismael era director general de administración de la alcaldía Benito Juárez y José, subdirector de servicios generales en la misma alcaldía. Fueron sentenciados mediante procedimiento abreviado a 5 años de prisión tras acreditar su responsabilidad en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidas por servidores públicos, así como asociación delictuosa. Esta resolución judicial derivó de una investigación realizada por la Fiscalía de la Ciudad de México respecto a una red de corrupción en materia de bienes raíces en la alcaldía Benito Juárez. Adelante. Ahora tenemos cuatro casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes. El primero se trata de la sentencia absolutoria a un presunto abusador sexual de una niña de 4 años. Se trata de Alejandro N., el tío de la menor. Aquí el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela dictó sentencia absolutoria y libertad inmediata a favor de Alejandro N., acusado de abuso sexual, ya que a su consideración faltaron pruebas suficientes para justificar el abuso sexual a la menor. La Fiscalía del Estado de México está en proceso de apelar esta sentencia. Y aquí el juez pasó por alto el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia este caso. Adelante. Este otro caso es el cambio arbitrario de una medida cautelar a 4 procesados en Tijuana que habían sido detenidos en marzo del 2023 tras unos cateos realizados por la Fiscalía General de la República en Tijuana, Baja California. Aquí el juez Óscar Saúl Cortés Ortiz suspendió una audiencia intermedia y de manera unilateral modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada que había en contra de las 4 personas procesadas por delitos contra la salud y posesión de armas de fuego, cambiando dicha medida por excarcelación temporal domiciliaria. Para cumplir con lo anterior, el juez Cortés Ortiz ordenó que el resguardo se hiciera en uno de los inmuebles asegurados y, de no ser posible, que la Fiscalía tendría que pagar un hotel. Finalmente, ordenó que el resguardo se realizara en el inmueble en el que se encontraba alojado su defensor. Por dicha determinación, los procesados estuvieron 3 días en un alojamiento rentado por su defensor y posteriormente reingresados al Cerezo de Tijuana. Por este caso, el juez Cortés Ortiz en los medios y redes sociales ya es conocido como el juez Gran Turismo. Adelante. Tenemos el caso del homicidio de la periodista María Elena Ferral en Papantla, Veracruz. Aquí la jueza Natividad Regina Martínez Ramírez otorgó un amparo a Antonio N., acusado de participar en el homicidio de la periodista María Elena Ferral, para que el juez de control de Papantla deje insubsistente el acto de vinculación a proceso de fecha 12 de diciembre del 22 y emita uno nuevo en el que se establezca que no se acreditó la probable participación del imputado en los hechos. Esta determinación fue confirmada posteriormente de manera unánime por los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. Antonio N. obtuvo su libertad el 28 de febrero luego de que la jueza Martínez Ramírez ordenara al juez de Papantla dar cumplimiento al amparo otorgado de manera inmediata. Adelante. Este es el caso de cambio de medida cautelar a Emilio N., exdirector general de Pemex. El 19 de febrero de este año, el magistrado Juan Pedro Contreras Navarro otorgó un amparo a Emilio N. para dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva justificada que había en su contra desde el 2022 y que subsistan aquellas medidas no privativas de libertad que le habían sido impuestas en julio del 2020. Entre las medidas retomadas por el magistrado Contreras Navarro se encuentran la colocación de brazalete electrónico, prohibición de salir del país y la presentación periódica quincenal. A pesar de que Emilio N., que fue aprehendido en España después de haberse dado la fuga, el magistrado Contreras Navarro consideró que la solicitud de imposición de medida cautelar de prisión preventiva justificada no estaba debidamente fundada. Adelante. Son del mismo caso. En 3 ocasiones, 3 jueces han apoyado, favorecido a Emilio N. El primero fue el juez Genaro Alarcón López, lo benefició indebidamente, excluyéndolo de su responsabilidad del pago por la reparación del daño en el caso de agronitrogenados, alegando que dicho pago ya lo había realizado Alonso N., lo cual nada tiene que ver con la responsabilidad directa de Emilio N. Posteriormente, la jueza Ana Lilia Osorno Arroyo declaró improcedente la acción de extinción de dominio promovida por la Fiscalía General de la República en contra de Emilio N. por la adquisición de un inmueble de más de 38 millones de pesos de procedencia ilícita y ordenó levantar el aseguramiento del inmueble, ya que consideró que no se aplicaba la nueva normatividad del año 2019,
porque la adquisición del inmueble se había realizado en el año 2012. Y finalmente el caso que mencioné del magistrado Juan Pedro Contreras Navarro, que le otorga el amparo para cambiar de medida cautelar de prisión preventiva justificada a otra no privativa de libertad. Esto significa que Emilio N. no ha ganado ningún juicio y solamente ha obtenido privilegios procesales por parte del Poder Judicial Federal. ¿Sería cuánto, señor presidente?